Está finalizando ya esta semana y sin duda podríamos decir que esta ha sido posiblemente una de las peores semanas para la señora María Fernanda Cabal. Recordemos que por un lado, primero el país supo por medio de una investigación publicada por parte del periodista Daniel Coronel que el hijo de María Fernanda Cabal y su esposo se estarían beneficiando de subsidios, los mismos subsidios que ellos tanto desprecian, pero es porque van dirigidos única y exclusivamente a las personas de escasos recursos, a las personas más vulnerables. Pero cuando estos van dirigidos a su propia familia y a los mega ricos, ahí sí la extrema derecha calla completamente, incluyendo a la misma María Fernanda Cabal. Pero no solamente eso, recordemos también en segundo lugar que perdió la encuesta del Partido Centro Democrático, en donde por medio de esta decidió este partido de extrema derecha quién iba a ser la candidata oficial de este partido, y pues todos los colombianos supimos que esa candidata elegida fue la señora Paloma Valencia. A este momento tampoco sabemos si sí hubo irregularidades, si efectivamente bajaron a la señora María Fernanda Cabal, cuáles serían los motivos, no lo sabemos porque hasta ella misma denunció posibles irregularidades, pero evidentemente el Partido Centro Democrático salió a decirle a los colombianos que no, que todo había sido completamente legal, que no había ninguna irregularidad, etcétera, etcétera. En tercer lugar, recordemos que el señor Miguel Polo Polo le sacó prácticamente todos los trapos al sol a la señora María Fernanda Cabal, luego de que esta dijera en una entrevista concedida al Pasquín de la revista Semana que ella se había sentido traicionada por Miguel Polo Polo porque este prefirió irse corriendo a apoyar la campaña del señor Abelardo de la Espriella. E inmediatamente Miguel Polo Polo salió a decir que pues él consideraba a María Fernanda Cabal como una gran amiga, como una gran mujer, pero continuó en este caso pues sacándole absolutamente todo a María Fernanda Cabal. En cuarto lugar, recordemos adicionalmente que Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, a través de un canal internacional, denunció que las personas que pertenecen al Partido Centro Democrático, específicamente los que eran precandidatos a la presidencia, es decir, Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y posiblemente el señor Andrés Guerra, habrían contribuido indirectamente al asesinato del señor Miguel Uribe Turbay por medio de hostigamientos. Con esto definitivamente podemos decir que no es una buena semana para María Fernanda Cabal, que no fue una buena semana para el uribismo, y más con las noticias que se dan en las últimas horas. Y es porque también justamente uno de los mejores amigos cercanísimos a María Fernanda Cabal fue condenado a 20 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales, o como todos los colombianos lo conocemos, falsos positivos. Ella incluso en reiteradas oportunidades salió en este caso a defender a este hombre, salió a defender a ese coronel retirado, y ahora resulta que la justicia está diciendo que él fue culpable de esas ejecuciones extrajudiciales. Ya les voy a contar a ustedes de qué se trata. Por supuesto, antes de empezar, como siempre, un saludo muy especial a todas las personas que se van conectando aquí en este momento a través de Al Punto. Gracias por seguir apoyando a los medios alternativos. No olviden, por favor, suscribirse abajo en el botoncito si todavía no lo han hecho. Gracias por compartir, por dejar su like, por seguirnos a través de las redes sociales, y quiero que empecemos inmediatamente con esta noticia que además ha negado demasiado el uribismo, lo ha negado también la oposición y la extrema derecha en nuestro país, y es el tema de la escombrera, el tema de los cuerpos que están apareciendo allí en la escombrera de la Comuna 13 en Medellín, en donde madres buscadoras se han dedicado durante décadas a buscar a sus hijos, a sus familiares, a sus hermanos, a sus padres, a personas que desaparecieron bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que ahora en este momento la tierra está hablando y les está dando la razón. Miren esto. A un año de los hallazgos en la escombrera, la Jurisdicción Especial para la Paz confirma la identificación de la quinta víctima, una niña desaparecida en el año 2002. ¿Quién era el presidente en el año 2002? El mismo expresidiario, hermano de un paramilitar, el señor Álvaro Uribe Vélez. Y han negado esto hasta más no poder. Pero además, yo creo que aquí es necesario mencionar algo también sumamente preocupante, y es el hecho de que la violencia, el hecho de que en ese momento, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidenta de nuestro país, lastimosamente, esa misma violencia y la complicidad del Estado con paramilitares en nuestro país también tocó a menores de edad.
Y de esto no han hablado en lo absoluto las personas de la extrema derecha. Este tema lo omiten completamente, pues porque saben que también este tema podría serles prácticamente una espada de cara a las elecciones del año 2026. Quiero que sepan ustedes pues completamente qué es lo que sucedió, quién en este caso fue hallado o mejor hallada, porque fue una mujer, una niña menor de edad, y quiero que leamos atentamente esto que publicó aquí El Espectador. Tras un año de los primeros hallazgos en la escombrera, las familias conmemoran su lucha. Hace un año, el equipo forense encontró los primeros restos humanos de víctimas de desaparición forzada en esa zona de Medellín. Van 7 víctimas halladas y 6 identificadas, una de ellas este jueves. Observen esto. Este jueves, familiares de personas desaparecidas, organizaciones de derechos humanos, funcionarios y colectivos de memoria subieron nuevamente a la escombrera. Abro comillas, nos encontramos para reafirmar que la verdad sigue emergiendo. Dijeron al llegar a esa simbólica zona de la Comuna 13 de Medellín para conmemorar el primer aniversario del hallazgo de los primeros restos humanos de las víctimas de desaparición forzada en este lugar, señalado durante décadas como una fosa clandestina. Una a pie, como lo han venido haciendo por años, las buscadoras del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad volvieron a subir a ese punto, para no dejar morir la memoria de lo que allí ocurrió, con camisetas blancas, las fotos de sus familiares en el cuello y portando gorras y pañoletas moradas con la ya emblemática frase "las cuchas tienen razón". El colectivo también conmemoró el aniversario de la muerte de Luz Ángela Velázquez, integrante del grupo y una de las mujeres que sostuvo por años la denuncia sobre lo ocurrido en este sitio. Su nombre fue incluido junto al de otras buscadoras fallecidas en una mandala elaborada con los nombres de 27 mujeres que murieron sin conocer la verdad sobre sus seres queridos. Además de Velázquez, fueron nombradas Berta Góez y Arnovia Gutiérrez. Para las organizaciones convocantes, el reconocimiento de estas mujeres es inseparable del proceso de búsqueda en la escombrera. Abro comillas, han sido más de 2 décadas escarbando la verdad y desenterrando la justicia, señalaron, insistiendo en que sin la persistencia de las familias buscadoras, este proceso nunca habría comenzado completamente. Además de todas las atrocidades que han mencionado personajes de la derecha, la revictimización que de hecho han tenido que vivir estas mujeres, revictimización incluso protagonizada por el mismo Guri Rodríguez Andrés, el Guri Rodríguez, concejal lastimosamente de Medellín del Partido Centro Democrático, que recordemos fue una de las primeras personas en Medellín, específicamente en Envigado, a ir a borrar, vandalizar esos murales que conmemoraban la lucha de estas mujeres. Y no solamente en Medellín, aquí en Bogotá también varias personas vandalizaron esos murales. ¿Y cómo los vemos ahora? Haciendo campaña, queriendo llegar a cargos de elección popular sumamente importantes a costa de la revictimización de estas mujeres. Continuemos. Durante el acto hubo una misa, intervenciones artísticas y la presencia de Fuerza Graffiti, el colectivo que impulsó los murales con la frase de las cuchas, convertida en símbolo de las luchas de las familias buscadoras y de la reivindicación de su palabra frente a años de negación y estigmatización. El acto coincidió con el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz de un avance significativo, la identificación de una víctima recuperada en la escombrera. Se trata de una menor de 17 años, desaparecida el 24 de agosto de 2002, en hechos atribuidos a integrantes del bloque Cacique Nutibara de las antiguas estructuras paramilitares. El cuerpo fue hallado el 15 de julio de este año y tras estudios forenses de medicina legal se estableció plenamente su identidad, lo que permitiría avanzar en la entrega digna de sus restos a la familia. Durante la conmemoración se leyó un comunicado conjunto de las organizaciones de víctimas Mujeres Caminando por la Verdad, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Corporación Jurídica Libertad, donde se subraya la exigencia histórica como los avances forenses. Abro comillas, por años la escombrera fue señalada por las familias buscadoras como un sitio de desaparición forzada y sepultura clandestina. Durante años esas denuncias fueron desoídas, minimizadas o negadas. Hoy la evidencia forense confirma lo que las víctimas siempre supieron y lo que el Estado se negó a reconocer. Aquí se enterró la verdad junto con los cuerpos, completamente. Incluso también personas como el señor Federico Gutiérrez pues quisieron negar el hecho de que allí en la escombrera habían cuerpos de personas que habían sido asesinadas, personas que a este momento continúan desaparecidas y que esto solamente deja completamente claro que efectivamente
efectivamente las cuchas siempre han tenido la razón. Pero adicionalmente, yo quiero que ustedes escuchen este fragmento que me pareció pues sumamente revelador, me parece sumamente importante, pues porque también resalta la labor de las personas que están detrás de esto, las madres buscadoras, pero también por supuesto las personas que hacen parte de diversas organizaciones, y que allí se habla incluso de la cantidad de tierra que ha tenido que ser removida para que efectivamente estos cuerpos hablen, para que estos cuerpos salgan a la luz, pero sobre todo para que estos cuerpos sigan lastimosamente desmintiendo a la extrema derecha de nuestro país, que creen que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, específicamente en la Comuna 13, no sucedió absolutamente nada. Miren esto, por favor. Para este trabajo que ustedes están haciendo, ¿cuántos metros cúbicos de tierra han tenido que remover? ¿Cuántos equipos, con qué equipos cuentan? Y lo más importante es que la gente se pregunta, ¿cómo eligen dónde van a hacer la prospección? ¿Cómo se hace ese mapeo? A la fecha, a lo largo de todo este año, hemos removido aproximadamente 56.000 metros cúbicos en un área pues que supera los 2.500 metros, casi los 3.000. Hay que tener en cuenta un poco para dimensionar esto, que si nosotros juntáramos toda esta tierra que se ha extraído e intentáramos hacer un edificio, podemos pensar en la Torre Colpatria, Bogotá, de las dimensiones de base, y la levantamos, vamos a llegar hasta el piso 40 de la Torre Colpatria. Nos faltarían 10 pisos para completar, entonces hemos sacado el 80% del volumen que tiene la Torre Colpatria. Y eso nos permite un poco entender la magnitud de lo que hemos excavado hasta la fecha. Las madres, incluso con su propia voz, mencionan aquí que no estaban locas, y lo que está sucediendo en este momento en la escombrera pues determina que ellas siempre tuvieron la razón. Miren esto. Estos son los logros de unas mujeres locas, como nos han dicho. Estos son los logros de unos logros, y de que a las víctimas siempre nos deben de creer que las víctimas no decimos mentiras. ¡No estamos locas! Las madres buscadoras no estaban locas. Los hasta ahora 7 cuerpos de estas víctimas de desaparición forzada lo demuestran. Durante más de 20 años estas madres se han dedicado a la búsqueda de estos cuerpos, de sus familiares, de sus hijos, de sus amigos, tíos, cercanos, etcétera. E incluso frente a esto, el mismo presidente Gustavo Petro se pronunció mencionando a 2 personas en específico. Por un lado, al expresidiario hermano de un paramilitar, al señor Álvaro Uribe Vélez, y por el otro a la señora Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de nuestro país, y también recordemos que ella fue ministra de Defensa bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, específicamente en el tiempo en el que se dio la Operación Orión allí en la Comuna 13. Operación Orión que ya está estudiado, que se investigó, que se presentaron pruebas, que hay archivos de que hubo complicidad del Estado, de la fuerza pública, con paramilitares. Miren lo que escribió el presidente. Señor Uribe y señora Marta Lucía Ramírez, ya son 5 los desaparecidos encontrados en la escombrera en la Comuna 13 de Medellín. Esta vez se trata de una menor de edad. Dije que había una fosa común en las goteras altas de Medellín en mi debate sobre la Operación Orión, y la hay. Es decir, el presidente Gustavo Petro también, como siempre, termina teniendo la razón. Ahora, les hablaba yo a ustedes sobre un amiguísimo cercano de la señora María Fernanda Cabal, y es el coronel retirado Publio Hernán Mejía. Este hombre fue condenado a 20 años de prisión por las ejecuciones extrajudiciales, más de 70 falsos positivos. El señor, como siempre, desde el primer momento ha declarado que supuestamente es inocente. A este momento él sigue declarándose igual, y es justamente por eso que la Jurisdicción Especial para la Paz lo halló culpable. Observen ustedes esto. La JEP sentenció a 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía por su responsabilidad en 72 casos de falsos positivos ocurridos durante su comandancia del batallón La Popa en Valledupar. Esta decisión es la primera que adopta la justicia transicional por la vía del juicio adversal. Aquí podemos observar a la señora María
María Fernanda Cabal posando muy alegre con su amiguísimo, querido, valiente según ella, el coronel retirado Publio Hernán Mejía, que ya podemos decir que es culpable de falsos positivos, es decir, que este tipo colaboró para que asesinaran a personas inocentes, campesinos en su mayoría, y en donde aparecía la señora María Fernanda Cabal el 9 de diciembre del año 2018 deseándole un feliz cumpleaños. Ella escribió para ese momento: feliz cumpleaños, mi valiente y querido amigo, Dios te bendiga hoy y siempre. Pero no solamente es un mal día para María Fernanda Cabal, sino también para el señor Eduardo Zapateiro, ex general también de nuestro país bajo el gobierno del señor Iván Duque. Este hombre que además ha sido mencionado, que ha sido acusado de que presuntamente está acosando mujeres, allí aparece posando muy feliz con el hoy condenado por falsos positivos, el coronel retirado Hernán Mejía. Pero adicionalmente a todo esto, pues a la señora María Fernanda Cabal no le basta con negar incluso el genocidio de la Unión Patriótica, no le basta con revictimizar a las víctimas que dejó ese genocidio, que también se dio en complicidad con el Estado, sino que sale en las últimas horas a decir que supuestamente es inocente, a pesar de que ya existe una condena en su contra por la participación de en más de 70 ejecuciones extrajudiciales. Miren ustedes lo que ella mencionó en las últimas horas. El coronel Mejía es inocente y es un héroe sin igual. Su pecado fue combatir y derrotar al terrorismo. Eso es lo que dice la señora María Fernanda Cabal, acompañando ese trino de esta fotografía en donde aparece muy joven el señor Hernán Mejía. Pero eso no es todo. Yo quiero incluso recordarles a ustedes el momento y el libro que publicó hace ya varios años el señor Hernán Mejía, coronel retirado, que lo tituló Me niego a arrodillarme. Pero lo que me llama realmente la atención de este libro es que en su tercera edición, en la parte inferior, hay unas palabras del señor Álvaro Uribe Vélez. Observen ustedes aquí, tiene ese libro en la mano, pues como quien dice, el señor Hernán Mejía no es culpable, lo apoya, lo defiende, y él escribió lo siguiente. Observen ustedes esto. Estimado coronel Mejía, lo felicito por su entereza y patriotismo. Solamente alguien de su fortaleza moral en medio de tanta persecución después de haberle servido bien a la patria es capaz de producir este libro. Pronto llegará la justicia. Hemos sufrido una larga noche de injusticias que tendremos que superar. Fue lo que le dijo Álvaro Uribe Vélez, expresidente, expresidiario y hermano de un paramilitar, al hoy condenado por falsos positivos Hernán Mejía. ¿Qué dirá en la actualidad? Porque Álvaro Uribe Vélez hasta este momento no ha salido a decir absolutamente nada respecto a esto. Pero yo sí quiero que antes de que finalicemos este video, voy aquí a mostrarles a ustedes esto. ¿Qué mencionaba en su momento Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué mencionaba también María Fernanda Cabal? ¿Y qué mencionaba también la ex precandidata a la presidencia Paola Holguín? Hay que resaltar algo, y es que gracias a la decisión que estas tomaron de lanzarse a la presidencia de la República, no las vamos a ver en el Congreso de la República, por lo menos en las próximas elecciones. Es decir, estas mujeres ya llegaron a su fin hasta este momento, ¿no? Observen atentamente lo que ellas mencionaban en el año, hace ya, 9 años de esto, porque incluso le abrieron un espacio a ese hombre en la Feria del Libro en la ciudad de Bogotá para que presentara ese libro que acabamos de ver. Observen esto. El militar condenado por aliarse con paramilitares e investigado por 21 falsos positivos en Cesar presentó hoy su libro en la feria, acompañado por líderes del Centro Democrático. Carlos Cárdenas. Carolina, 3 congresistas, incluido Álvaro Uribe, participaron en el lanzamiento del libro Me niego a arrodillarme, del coronel Publio Hernán Mejía, quien pese a tener una condena de 19 años en prisión, sigue siendo un oficial activo del Ejército Nacional. En octubre de 2002, el batallón La Popa, bajo el mando del coronel Publio Hernán Mejía, presentó como resultado la muerte de 19 guerrilleros del ELN en Bosconia, Cesar. Resultaron ser falsos positivos. En 2003, tropas del mismo batallón asesinaron a 2 indígenas cancuamos en Valledupar, que presentaron como guerrilleros de las FARC. Años después, testigos aseguraron que paramilitares como Jorge 40, Hernán Giraldo y alias Tolemaida iban a las instalaciones de la unidad que comandaba Mejía para coordinar acciones contra la guerrilla. Mejía negó los hechos. En 2013, el juzgado sexto especializado de Bogotá condenó al oficial a 19 años de cárcel por
aliarse con el paramilitarismo y desde entonces cumple condena en una instalación militar en Bogotá, donde escribió este libro que tituló Me niego a arrodillarme y que el escritor Plinio Apuleyo Mendoza prologó y presentó en la Feria Internacional del Libro en un evento en el que también asistieron el general Camilo Zúñiga, excomandante de las fuerzas militares, el presidente de Fedegan José Félix Laforí y su esposa, la representante de la Cámara María Fernanda Cabal, todos conocidos representantes del uribismo. Desde hace 9 años yo visito al coronel Hernán Mejía y a muchos otros soldados injustamente encadenados por haber enfrentado el terror. También estuvo presente la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Mi coronel Mejía, en este libro que es un entrañable relato a su padre, rinde un homenaje a los soldados de batalla. Mejía envió desde su prisión este video vistiendo uniforme de oficial porque a pesar de su condena no ha sido retirado del ejército. Al terminar el evento, se oyó un mensaje que el propio expresidente Álvaro Uribe le envió al coronel. Estimado coronel Mejía, solamente alguien de su fortaleza moral en medio de tanta persecución es capaz de producir el libro que hoy presenta. Otro de los asistentes que prefirió permanecer a la entrada del salón fue el general retirado de la Armada, Rodrigo Quiñones, quien fue investigado por omisión cuando paramilitares asesinaron a 27 personas en el corregimiento del Chengue, en Oveja Sucre, en 2001. Absolutamente todo nos conduce al uribismo, lastimosamente todo, hablando específicamente de los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, masacres, alianzas entre la fuerza pública y los paramilitares, entre muchas otras cosas que se dieron, violando sistemáticamente los derechos humanos. Esto sin duda es lo que nos tiene que servir para que en el año 2026 este tipo de personas no regresen al Congreso de la República. Necesitamos sin duda crear una conciencia enorme. Han querido borrar a como dé lugar la historia de nuestro país, han querido revictimizar a las víctimas, pero la justicia siempre termina en este caso condenando a estas personas que durante años le hicieron tanto daño a nuestro país, así todavía en este caso quieran decir que supuestamente son inocentes. Así la señora María Fernanda Cabal, a pesar de todas las pruebas que presentó la Jurisdicción Especial para la Paz, siga diciendo que supuestamente su gran amigo es inocente. Así que quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios. Una pésima semana sin duda para la señora María Fernanda Cabal, pésima semana para el uribismo, pésima semana también para Álvaro Uribe Vélez, que recordemos ahí hace 9 años le enviaba un mensaje ahí de apoyo, un mensaje nostálgico a quien hoy es condenado por asesinar a campesinos y hacerlos pasar como guerrilleros. Así que los leo a través de los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir, suscribirse abajo ahí en nuestro canal, seguirnos a través de las redes sociales. Gracias a todos por continuar aquí con los medios alternativos. Nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video a través de Al Punto. Un abrazo para todos.